Saludos apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Luis XIV, el legendario Rey Sol, cuya infancia estuvo marcada por la traición y las intrigas de la nobleza francesa. Ascendió al trono siendo apenas un niño, en medio de la turbulencia de una Francia dividida y envuelta en rebeliones. Pero, ¿quién era realmente Luis XIV y qué secretos se esconden tras la brillante imagen de su reinado? ¿Cómo transformó este joven monarca las heridas de su infancia en una búsqueda incansable de control absoluto, forjando su desconfianza hacia quienes lo rodeaban y construyendo el imperio más esplendoroso de su tiempo? Descubre con nosotros los secretos, ambiciones y desafíos de un rey que no solo marcó la historia de Francia, sino que moldeó el destino de Europa entera. El 5 de septiembre de 1638, en el Palacio de Saint-Germain-en-Laye, Francia celebró el nacimiento de un heredero largamente esperado, Louis Dieudonné, el dado por Dios. Para sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, el nacimiento de Luis fue un verdadero milagro, un hijo llegado después de 23 años de matrimonio sin descendencia. El pequeño príncipe, visto como un regalo divino que aseguraría la continuidad de la dinastía Borbón, fue bautizado con este nombre simbólico y recibió los títulos de Premier Fils de France, primer hijo de Francia, y Delfín de Francia, consolidando así su posición como futuro rey. 2 años después, en 1640, la familia real se amplió con el nacimiento de un segundo hijo, Felipe, que se convertiría en duque de Orleans. A pesar de este nuevo nacimiento, Luis XIII mantenía serias dudas sobre la capacidad de Ana de Austria para gobernar Francia en caso de su muerte, y dejó instrucciones específicas en su testamento para que un consejo regente asumiera el poder en nombre de su hijo durante su minoría de edad. El objetivo de este consejo era limitar la influencia de Ana como reina madre y evitar que ella concentrara demasiado poder en sus manos. Sin embargo, el 14 de mayo de 1643, al morir Luis XIII y ascender al trono su hijo de apenas 5 años, la reina madre actuó con rapidez y determinación. Ana de Austria anuló las disposiciones del testamento de su esposo en el Parlamento, desmanteló el Consejo Regente y se consolidó como única regente de Francia. En este papel, Ana confió la dirección política al cardenal Mazarino, un hábil y astuto estadista italiano que se convirtió en el principal mentor y protector del joven rey. Pese a la desconfianza que la nobleza y muchos círculos políticos sentían hacia Mazarino por su origen extranjero, Ana se apoyó en él para manejar las complejas intrigas de la corte y los desafíos que se avecinaban. Estos primeros años estuvieron marcados por la tensión y la inestabilidad. Luis XIV, aunque todavía un niño, creció en un entorno donde las luchas de poder y las rebeliones de la nobleza eran constantes. La tutela de Mazarino, junto con las decisiones firmes de su madre, forjaron en él un carácter observador y precavido que más adelante influiría en su determinación por consolidar el poder absoluto y la centralización del Estado. Durante los primeros años de su reinado, el joven Luis XIV vivió de cerca uno de los periodos más turbulentos de la historia de Francia, la Fronda, una serie de revueltas civiles que sacudieron al reino y marcaron su juventud. En 1648, al finalizar la Guerra de los 30 años, el cardenal Mazarino, siguiendo las políticas centralizadoras de su predecesor, Richelieu, intentó aumentar el control real imponiendo un nuevo impuesto al Parlamento, una institución dominada por la nobleza y altos cargos eclesiásticos. Esta decisión desató la furia de sus miembros, que no solo rechazaron la medida, sino que, en un acto desafiante, ordenaron la quema de todos los edictos financieros de Mazarino. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Mazarino decidió arrestar a algunos de los líderes parlamentarios.
Esto provocó una insurrección en París. En medio del caos, un grupo de ciudadanos enfurecidos irrumpió en el Palacio Real exigiendo ver al rey. Guiados hasta la alcoba de Luis XIV, encontraron al niño haciéndose el dormido, una escena que, pese a su aparente calma, subrayaba la fragilidad de la monarquía en aquel momento. Temiendo por la seguridad del joven monarca y la de la familia real, Ana de Austria decidió huir de París, llevándose consigo a Luis y a su corte. En 1649, con el apoyo del ejército francés tras la firma de la Paz de Westfalia, comenzó el asedio de París para someter a los rebeldes. La posterior Paz de Rueil puso fin temporalmente al conflicto, pero las tensiones persistieron. La Segunda Fronda, que estalló en 1650, fue incluso más violenta. Esta vez, no solo el Parlamento se rebeló, sino también un amplio grupo de nobles influyentes, desde miembros de la familia real, como Gastón de Orleans y su hija Ana María Luisa de Orleans, hasta poderosos nobles como Luis II de Borbón-Condé y Armando de Borbón-Conti. En esta rebelión se implicaron incluso el clero, representado por el influyente Gianfrancois Paul de Gondi. El conflicto fue tan intenso que, según se dice, Ana de Austria llegó a vender sus joyas para poder alimentar a sus hijos en medio de las penurias. Estos días caóticos dejaron una marca indeleble en el joven Luis XIV. La traición y el desafío constante de la nobleza le enseñaron que, para consolidar su poder, debía controlar firmemente a los nobles y asegurar que su lealtad estuviera siempre bajo vigilancia. Esta desconfianza sería una de las bases de su política absolutista, que culminaría en la centralización de todo el poder en su figura y la construcción de Versalles, un símbolo de control y dominio real sobre la aristocracia. A mediados del siglo XVII, Francia y España se encontraban en medio de un largo conflicto que no solo drenaba recursos, sino que también ponía en juego el control territorial en Europa. En este escenario, Luis XIV y su mentor, el cardenal Mazarino, buscaron alianzas estratégicas para fortalecer la posición de Francia. Fue así como en 1658 los franceses unieron fuerzas con Inglaterra bajo el liderazgo de Oliver Cromwell para enfrentarse a España. La alianza anglo-francesa resultó decisiva en la Batalla de las Dunas, donde las tropas conjuntas derrotaron a los españoles, marcando un punto de inflexión en la contienda. El conflicto terminó en 1659 con la firma del Tratado de los Pirineos, un acuerdo que cambió significativamente el mapa político de Europa. Este tratado no solo fijó la frontera entre España y Francia en los Pirineos, sino que también permitió a Francia adquirir varias provincias y ciudades en las Provincias Unidas de los Países Bajos españoles y en el Rosellón, consolidando su influencia en la región. Este ajuste territorial inclinó la balanza de poder a favor de Francia y fue considerado un gran triunfo para la monarquía de Luis XIV. Como parte de este acuerdo de paz, y con la intención de sellar la alianza entre ambas coronas, Luis XIV contrajo matrimonio con la infanta de España, María Teresa de Austria, de la Casa de los Habsburgo. María Teresa era hija del rey Felipe IV de España y de la princesa Isabel de Francia, lo que la convertía en prima hermana doble de Luis XIV. Este matrimonio, celebrado el 9 de junio de 1660 en la iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Luz, no solo tenía un significado personal, sino que se trataba de una unión profundamente política, destinada a consolidar la paz entre las dos potencias históricamente rivales. Este enlace matrimonial marcó también el inicio del reinado personal de Luis XIV. Poco después de la muerte de Mazarino en 1661, Luis decidió tomar el control absoluto del gobierno sin delegar en un primer ministro.
Con el poder centralizado en su figura, comenzó a moldear su reino y a construir el legado que lo haría conocido como el Rey Sol, elevando a Francia a su apogeo cultural, militar y político. Con la muerte de Felipe IV de España en 1665, su hijo Carlos II asumió el trono español. Sin embargo, este cambio de liderazgo presentó una oportunidad que Luis XIV no dudó en aprovechar. Basándose en los derechos de su esposa, María Teresa de Austria, media hermana mayor de Carlos II, Luis reclamó el territorio de Brabante en los Países Bajos españoles. Luis argumentó que, según las costumbres locales, los hijos de matrimonios posteriores no debían perjudicar los derechos de los hijos mayores de un primer matrimonio. Con esta justificación, el monarca francés sostuvo que María Teresa tenía un derecho legítimo a heredar estas tierras, lo que se convirtió en el pretexto para iniciar la Guerra de Devolución en 1667. Luis XIV, decidido a expandir su influencia y fortalecer el dominio francés en Europa, lideró personalmente las campañas en los Países Bajos. Las circunstancias políticas de la República de los Siete Países Bajos Unidos jugaron a su favor. En ese momento, la República estaba dividida internamente entre los seguidores de Johan de Witt, el principal político del país, y los partidarios de Guillermo III, el joven príncipe de Orange. De Witt, preocupado por la amenaza que Guillermo representaba para su poder, prefería evitar una guerra terrestre que pudiese consolidar a su adversario. Este conflicto interno, sumado a las disputas entre Inglaterra y las Provincias Unidas, debilitó la resistencia en los Países Bajos y facilitó las conquistas francesas. La ofensiva de Luis XIV fue rápida y efectiva. Las fuerzas francesas tomaron Flandes y el Franco Condado con relativa facilidad, demostrando la potencia militar de Francia. El avance fue tan contundente que alarmó a las potencias vecinas, y en 1668 las Provincias Unidas se aliaron con Inglaterra y Suecia para formar la Triple Alianza, una coalición que buscaba frenar la expansión de Francia y restaurar el equilibrio en Europa. Ante la perspectiva de enfrentarse a una alianza poderosa, Luis XIV optó por la diplomacia. En 1668 firmó el Tratado de Aquisgrán, aceptando devolver el Franco Condado a España pero conservando el control de Flandes. Aunque la Triple Alianza había logrado detener su avance, Luis se aseguró de mantener una posición estratégica en los Países Bajos, sentando las bases para futuras intervenciones y consolidando su influencia en la región. Este episodio subrayó la astucia y ambición de Luis XIV, quien no solo demostró su habilidad en el campo de batalla, sino también su capacidad para maniobrar diplomáticamente cuando las circunstancias lo requerían. La Guerra de Devolución fue solo el inicio de sus intentos por expandir las fronteras de Francia y asegurar su hegemonía en Europa. La Triple Alianza formada en 1668 entre Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia se desmoronó rápidamente cuando Luis XIV, decidido a expandir su influencia en Europa, utilizó hábilmente la diplomacia y el soborno para cambiar el equilibrio de poder. En 1670, Carlos II de Inglaterra, seducido por los incentivos financieros de Francia, firmó en secreto el Tratado de Dover, aliándose con Luis XIV. Esta alianza secreta dio paso a una nueva fase de la ambición territorial francesa. En 1672, Francia e Inglaterra declararon la guerra a las Provincias Unidas. Las fuerzas de Luis XIV, bien organizadas y poderosas, invadieron y ocuparon rápidamente casi toda la región, con la notable excepción de Ámsterdam, que resistió la ofensiva. Este impacto militar llevó a un golpe de Estado que derrocó a Johan de Witt, permitiendo que Guillermo de Orange asumiera el poder.
En un giro diplomático, Guillermo se alió con España y el Sacro Imperio Romano Germánico, uniendo fuerzas para resistir la expansión de Luis XIV. A pesar de la presión de la coalición liderada por Guillermo, las victorias francesas se sucedieron. No obstante, las tensiones y la duración de la guerra comenzaron a pasar factura a todas las naciones involucradas. En 1674, Inglaterra, agotada por el conflicto, firmó un tratado de paz con las Provincias Unidas, retirándose del conflicto. Guillermo III consolidó aún más su poder casándose con María II de Inglaterra, sobrina de Carlos II, asegurando así una posición estratégica en la política inglesa. Sin embargo, la guerra franco-neerlandesa continuó y Luis XIV siguió cosechando importantes victorias contra la coalición enemiga. Las tropas francesas, bien dirigidas y superiores en número, lograron mantener su dominio sobre varios territorios. Sin embargo, después de años de guerra, las naciones implicadas, extenuadas por la lucha y sus costos, comenzaron a negociar la paz. En 1678 se firmó la Paz de Nimega, un acuerdo que puso fin al conflicto. A pesar de que Luis XIV devolvió las conquistas holandesas, logró mantener el Franco Condado y adquirió varias ciudades estratégicas, consolidando así su influencia en la región. El Tratado de Nimega aumentó la posición de Francia como una potencia dominante en Europa, pero para Luis XIV no fue suficiente. En su búsqueda constante de expansión territorial y seguridad para Francia, despidió a su ministro de Asuntos Exteriores, Simon Arnauld de Pomponne, en 1679 por ser, a su parecer, demasiado conciliador con los aliados. En los años siguientes, Luis se enfocó en consolidar sus conquistas utilizando estrategias diplomáticas y legales en lugar de puras campañas militares. Aprovechando las redacciones ambiguas de tratados anteriores, reclamó territorios adicionales basándose en sus dependencias y derechos históricos, todo con el objetivo de asegurar fronteras más defendibles. Un ejemplo clave de esta táctica fue la ocupación de Estrasburgo en 1681, una ciudad estratégicamente situada en Alsacia. Aunque este territorio no había sido cedido formalmente a Francia en la Paz de Westfalia, Luis XIV utilizó argumentos legales para justificar su anexión, asegurando así un punto defensivo crucial para su reino. Estas maniobras subrayaron la ambición implacable del monarca y su habilidad para combinar la diplomacia y la fuerza para consolidar su hegemonía en Europa. En la década de 1680, el poder de Francia, bajo el liderazgo absoluto de Luis XIV, alcanzó su apogeo en Europa. El monarca no solo consolidó su influencia territorial y militar, sino que también transformó a Francia en un modelo a seguir para las demás cortes europeas. Parte de este éxito se debió a la gestión económica del brillante ministro Jean-Baptiste Colbert, quien, hasta su muerte en 1683, implementó reformas que triplicaron los ingresos de la tesorería real. Bajo su supervisión, Francia experimentó un auge económico que fortaleció la capacidad del reino para financiar sus guerras, sus proyectos coloniales y la opulencia de su corte. Este periodo también marcó una expansión significativa de las colonias francesas en América, África y Asia. Los exploradores y diplomáticos franceses establecieron nuevas posesiones y relaciones con potencias lejanas como Siam y Persia. En 1682, el explorador René Robert Cavelier de la Salle reclamó la cuenca del río Mississippi para Francia, nombrándola Luisiana en honor al rey. Además, la influencia francesa llegó hasta la corte manchú en China, donde los jesuitas franceses desempeñaron un papel fundamental en las relaciones diplomáticas y culturales. Luis XIV también reforzó su dominio interno. A través del galicanismo, una doctrina que limitaba el poder papal en Francia,
el monarca aseguró la independencia de la Iglesia francesa frente a Roma, consolidando así su control sobre asuntos religiosos y eclesiásticos. Esta política no solo fortaleció su autoridad sobre la Iglesia católica en su reino, sino que también le permitió mantener un equilibrio de poder favorable en Europa, donde la religión seguía siendo un elemento clave en la política. Para asegurarse de que su poder no fuera cuestionado dentro de sus propias fronteras, Luis XIV también tomó medidas decisivas para controlar a la nobleza y al clero. Su táctica consistió en centralizar el poder alrededor del fastuoso Palacio de Versalles, que no solo servía como residencia real, sino como el corazón político de Francia. La alta nobleza fue obligada a pasar la mayor parte del año en la corte, bajo la vigilancia directa del monarca. Este sistema reducía significativamente la posibilidad de que los nobles, lejos de sus territorios, organizaran rebeliones o acumulasen poder de forma independiente. En Versalles, Luis XIV desplegó todo el esplendor de su reinado. Organizó fiestas extravagantes, banquetes y espectáculos para mantener entretenida a la nobleza. A través de estas distracciones, se aseguraba de que los nobles compitieran por el favor real en lugar de conspirar en sus feudos. Mantenerse cerca del rey se convirtió en la única manera para los nobles de acceder a pensiones, privilegios y favores, elementos vitales para su prestigio y supervivencia social. Este ingenioso sistema consolidó el control absoluto de Luis XIV sobre la nobleza, transformándola en una clase dependiente y sumisa a su poder. De este modo, la década de 1680 no solo fue una época de dominación militar y diplomática, sino también de ingeniería política y social que fortaleció las bases de la monarquía absolutista en Francia, asegurando que todo girara en torno a la figura central y omnipotente del Rey Sol. Luis XIV, en su misión de consolidar el poder absoluto y reducir la influencia de la nobleza, se apoyó en las lecciones aprendidas de sus predecesores, los cardenales Richelieu y Mazarino, y en las experiencias personales vividas durante la Fronda. Para él, la única forma de mantener un control efectivo y evitar futuras revueltas era limitar el poder de los nobles y favorecer a individuos leales que no representaran una amenaza. Así, implementó una estrategia basada en la promoción de plebeyos y miembros de la nueva aristocracia a puestos clave en el gobierno y la administración. Este enfoque le garantizaba poder absoluto, ya que un plebeyo, por influyente que se volviera, podía ser degradado o despedido sin que esto generara una amenaza, algo que no ocurriría con un noble de linaje poderoso. Esta táctica tuvo un impacto directo en la estructura de la nobleza francesa. Luis XIV dedicó a la alta nobleza a funciones meramente cortesanas, alejándolos de cualquier poder real o militar. Como resultado, el poder de estos nobles disminuyó significativamente y quedó reflejado en la paz interna del reino. Desde que Luis consolidó su poder, no hubo ninguna revuelta importante de la nobleza hasta la Revolución Francesa y la era napoleónica. En su afán de consolidar un poder absoluto que abarcara todos los aspectos de la vida política y social de Francia, Luis XIV dirigió su atención a la Iglesia católica, una institución con gran influencia en el reino y, en última instancia, bajo la autoridad del Papa en Roma. Para limitar el poder papal y reforzar su autoridad sobre los asuntos eclesiásticos en su territorio, Luis XIV impulsó el galicanismo, una doctrina que defendía la autonomía de la Iglesia francesa frente a Roma. En noviembre de 1681, el rey convocó a la Assemblée du Clergé, Asamblea del Clero, un concilio que se extendió hasta junio de 1682. La meta de esta asamblea era clara: reforzar el control real sobre los asuntos eclesiásticos en Francia. El resultado fue la Declaración del Clero francés,
un documento que otorgó a Luis XIV un poder sin precedentes sobre la Iglesia en su reino, reduciendo significativamente la influencia papal. La declaración del clero francés establecía que el Papa no podía enviar legados papales, representantes o emisarios a Francia sin el consentimiento del rey. Además, incluso si recibían permiso para entrar, sus funciones debían ser aprobadas nuevamente por el monarca para poder ejercer su misión en suelo francés. Esta medida aseguraba que cualquier influencia papal estuviera bajo el control y supervisión directa de Luis XIV. Otras disposiciones importantes incluían que los obispos no podían abandonar Francia sin la autorización real, y ningún agente gubernamental podía ser excomulgado por sus acciones si éstas se realizaban en nombre del rey. Además, ningún francés podía apelar al Papa sin el consentimiento del monarca, y todas las reglas y decretos papales eran inválidas en Francia a menos que fueran aprobadas por el rey. A través de estas medidas, Luis XIV obtuvo el poder de promulgar leyes eclesiásticas, fortaleciendo aún más su control sobre la Iglesia en su reino. Sin embargo, como era de esperarse, esta declaración fue rechazada por el Papa, quien no podía aceptar una doctrina que limitara su autoridad y cuestionara la universalidad de su poder sobre la Iglesia católica. A pesar de la oposición papal, la política galicana de Luis XIV subrayó su determinación por centralizar el poder y eliminar cualquier influencia externa en los asuntos de Francia. Esta estrategia no solo le permitió consolidar su autoridad en el ámbito religioso, sino que también reforzó la unificación nacional bajo su control, asegurando que cada aspecto del reino respondiera directamente a su mandato y visión absolutista. La política de unificación religiosa de Luis XIV alcanzó su momento culminante en 1685 con la revocación del Edicto de Nantes, un evento que cambiaría profundamente el paisaje social y religioso de Francia. Sin embargo, para Luis XIV, la unidad nacional dependía de la unidad religiosa y creía que ésta solo podía lograrse con una Francia totalmente católica. El contexto familiar y personal también influyó en esta decisión. Tras la muerte de su primera esposa, María Teresa de Austria, en 1683, Luis XIV contrajo matrimonio en secreto con Madame de Maintenon, una mujer que había sido protestante pero que se había convertido al catolicismo. Aunque algunos historiadores sugirieron que ella impulsó al rey a intensificar la persecución de los protestantes, esta teoría ha sido cuestionada en investigaciones recientes. Luis XIV estaba convencido de que el principio de cuius regio e ius religio, la idea de que el gobernante determinaba la religión de su estado, vigente desde la paz de Augsburgo de 1555, justificaba plenamente su intento de crear una Francia exclusivamente católica. Antes de la revocación formal del Edicto de Nantes, ya habían comenzado las persecuciones contra los hugonotes. En marzo de 1685, Luis XIV emitió un edicto que ordenaba la expulsión de los judíos de las colonias francesas y prohibía la práctica de cualquier religión que no fuera el catolicismo. Más tarde, en octubre de 1685, promulgó el Edicto de Fontainebleau, revocando oficialmente el Edicto de Nantes. Este nuevo edicto se justificó bajo el pretexto de que el protestantismo en Francia casi había desaparecido, por lo que ya no era necesario otorgar derechos especiales a los hugonotes. Las disposiciones del Edicto de Fontainebleau fueron severas y radicales. Todos los clérigos protestantes que no se convirtieran al catolicismo serían desterrados, las escuelas y las instituciones protestantes fueron clausuradas, los niños de familias protestantes debían ser bautizados en la fe católica y los sitios de culto protestantes fueron destruidos o reconvertidos a usos católicos.
Aunque el edicto no prohibía la fe protestante de manera privada, excluía su práctica pública, forzando a los hugonotes a la conversión o al exilio. Esta revocación tuvo un impacto devastador en la comunidad hugonote, a pesar de que abandonar el país estaba prohibido. Estos refugiados llevaron consigo su talento, habilidades y conocimiento a países protestantes como Inglaterra, las Provincias Unidas, Alemania y América del Norte, lo cual resultó en una pérdida significativa para la economía y el tejido social francés. Para Luis XIV, la revocación del Edicto de Nantes simbolizaba la culminación de su visión de una Francia unida y católica, y reforzaba su imagen como defensor de la fe en Europa. Sin embargo, esta política generó una crisis diplomática con los países protestantes y contribuyó a alimentar el sentimiento antifrancés en el continente. La unificación religiosa de Luis XIV, motivada por su deseo de centralización y control absoluto, representaba uno de los aspectos más duros de su gobierno y dejó una huella duradera de intolerancia religiosa en Francia. Para Luis XIV, este logro representaba la culminación de su visión de una Francia católica y unida en el apogeo de su reinado. En el contexto europeo, Francia emergía como una potencia dominante. El Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los principales rivales de Francia, estaba comprometido en una larga guerra contra el Imperio Otomano. En 1683, el gran visir otomano estuvo cerca de conquistar Viena, y la situación solo se resolvió cuando el rey polaco Juan III Sobieski lideró un ejército de fuerzas polacas, alemanas y austríacas para derrotar al ejército otomano en la decisiva batalla de Viena. Mientras el Sacro Imperio se debilitaba en el conflicto austro-turco, Luis XIV aprovechó para expandir sus dominios. Gracias a la tregua de Ratisbona, Francia consolidó su poder mediante la anexión de territorios estratégicos como Luxemburgo. Aunque el Sacro Imperio finalmente logró repeler el ataque otomano y estabilizar su frontera oriental, el emperador nunca intentó recuperar los territorios ocupados por Francia. Esto permitió a Luis XIV mantener sus conquistas y consolidar su hegemonía en Europa. El reinado de Luis XIV en esta época alcanzó una posición inigualable de poder e influencia. Con su control absoluto sobre la Iglesia y su dominio indiscutible sobre una nobleza debilitada, el rey Sol había alcanzado su sueño de una Francia unificada y poderosa, donde la religión, la política y la economía respondían exclusivamente a su voluntad. La revocación del Edicto de Nantes en 1685 generó un fuerte sentimiento antifrancés entre los países protestantes, especialmente en aquellos que veían en Luis XIV una amenaza para la libertad religiosa y la estabilidad europea. Este clima de desconfianza llevó a la creación de la Liga de Augsburgo en 1686, una coalición de estados católicos y protestantes formalmente diseñada para proteger la región del Rin, pero que en realidad se convirtió en una alianza ofensiva contra Francia. Entre sus miembros se encontraban el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, varios estados alemanes como Baviera, Brandeburgo y el Palatinado, además de España, Suecia y las Provincias Unidas. Las tensiones crecieron cuando Luis XIV exigió que los príncipes alemanes ratificaran la tregua de Ratisbona, confirmando así su control sobre los territorios anexionados, y que reconocieran los derechos territoriales de su cuñada, Elizabeth Charlotte, duquesa de Orleans, en el Palatinado. Al expirar el ultimátum en 1688 sin respuesta satisfactoria, Luis envió tropas al Palatinado con el objetivo de presionar a los príncipes para que abandonaran la Liga y así debilitar la coalición. Sin embargo, la invasión tuvo el efecto contrario, uniendo a los príncipes alemanes y fortaleciendo la alianza contra Francia.
Luis XIV esperaba que Inglaterra, gobernada entonces por el rey católico Jacobo II, se mantuviera neutral. Pero los acontecimientos en Inglaterra tomaron un giro inesperado con la Revolución Gloriosa de 1688, en la que Jacobo II fue derrocado y reemplazado por su hija María II y su esposo, Guillermo III de Orange. La enemistad histórica entre Guillermo y Luis XIV, forjada durante la guerra en Holanda, llevó a Guillermo a unirse activamente a la Liga, que a partir de entonces se conoció como la Gran Alianza. La Guerra de los 9 años, 1688 a 1697, se extendió por toda Europa, enfrentando a Francia contra una coalición poderosa. Aunque las fuerzas imperiales estaban en su mayoría comprometidas en la lucha contra el Imperio Otomano, las tropas de Luis XIV lograron varias victorias importantes. Desde Flandes en el norte hasta el Valle del Rin en el este y España e Italia en el sur, los ejércitos franceses dominaron en el campo de batalla. Las tropas francesas obtuvieron triunfos significativos en batallas como Fleurus, 1690, Steenkerke, 1692 y Neerwinden, 1693. Además, bajo la supervisión personal de Luis, Francia capturó las fortificaciones de Mons y la aparentemente impenetrable fortaleza de Namur. La guerra también se libró en el mar, donde Francia obtuvo una victoria en Beachy Head en 1690, aunque esta fue neutralizada por la derrota en la batalla de la Hogue en 1692. La guerra continuó durante varios años hasta que el duque de Saboya firmó un acuerdo de paz en 1696, aliándose con Francia y facilitando la captura de Milán y Barcelona. Finalmente, en 1697, la guerra concluyó con la paz de Ryswick. Luis XIV se vio obligado a devolver Luxemburgo y otros territorios adquiridos en la guerra, aunque mantuvo el control de Estrasburgo y formalizó su posesión de Haití, Pondicherry y Acadia. España recuperó Cataluña y otros territorios en los Países Bajos, y Lorena fue devuelta a su duque, con la condición de permitir libre circulación a las tropas francesas. Los términos generosos del Tratado de Ryswick fueron interpretados como un intento de ganar influencia en la corte española, y eventualmente llevaron a Carlos II de España a nombrar a Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV, como su sucesor. Este acuerdo no solo puso fin a una de las guerras más prolongadas del reinado de Luis XIV, sino que también sembró las semillas para el siguiente conflicto, la Guerra de Sucesión Española. Al acercarse la muerte de Carlos II de España, apodado el Hechizado y último rey de la dinastía Habsburgo en España, surgió una crisis que dominaría la política europea. Incapaz de tener descendencia y aquejado de serios problemas de salud, Carlos II dejaba tras de sí un imperio vasto, con territorios en España, Nápoles, Sicilia, Milán, los Países Bajos españoles y un imperio colonial que abarcaba América y Asia. La herencia española, con 22 dominios distintos, era un botín de gran valor para las potencias europeas, quienes temían que un cambio en el trono español alterara el equilibrio de poder en el continente. Francia y Austria fueron los principales pretendientes al trono español, cada una con lazos de sangre con la familia real española. Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV de Francia, reclamaba la corona al ser bisnieto de la hija mayor de Felipe III de España, Ana de Austria, y nieto de la hija mayor de Felipe IV, María Teresa de Austria. Aunque María Teresa había renunciado a sus derechos al trono español, dicha renuncia carecía de validez efectiva debido al incumplimiento español de los términos del tratado en que se basaba. Desde el lado austriaco, el archiduque Carlos de Austria, hijo menor del emperador Leopoldo I, reclamaba el trono por su abuela paterna, hija menor de Felipe III de España.
En términos de sucesión, sin embargo, la reclamación francesa era superior, pues el pretendiente de Francia descendía de la hija mayor. Ante la perspectiva de que una unión de España con Francia o Austria alterara el equilibrio de poder europeo, Guillermo III de Inglaterra buscó una solución alternativa proponiendo al príncipe José Fernando de Baviera, nieto de Leopoldo I, y la española Margarita Teresa, hija menor de Felipe IV. En 1698, Inglaterra y Francia firmaron el primer tratado de partición, que preveía la sucesión de José Fernando al trono de España, junto con los territorios italianos, mientras que los Países Bajos españoles se repartirían entre Francia y Austria. No obstante, España no fue consultada sobre este acuerdo y rechazó vehementemente la idea de dividir el imperio, insistiendo en la necesidad de mantener la integridad de sus territorios. Finalmente, Carlos II declaró a José Fernando como su único heredero, otorgándole toda la herencia en su totalidad. Sin embargo, el plan de sucesión se frustró cuando, 6 meses después, el joven príncipe murió de viruela. La corte española, firme en su rechazo a cualquier partición territorial, comenzó a considerar solo a Francia o a Austria como posibles herederos de una monarquía unificada. Presionado por su esposa, la reina alemana Mariana de Neoburgo, Carlos II inicialmente se inclinó por los Habsburgo y nombró heredero al archiduque Carlos de Austria. Sin saber de esta elección, Luis XIV y Guillermo III firmaron un segundo tratado de partición que asignaba a Carlos de Austria el control de España, los Países Bajos y las colonias, mientras que el heredero de Luis XIV, Luis, el Gran Delfín, obtendría los territorios italianos. Sin embargo, en 1700, durante su lecho de muerte, Carlos II cambió inesperadamente el curso de la sucesión. Influido por el Tratado de Ryswick y la creciente simpatía pro-francesa en la corte española, consideró que Francia, con su superioridad militar, era la mejor opción para preservar la unidad del imperio. En su testamento final, Carlos II dejó toda la herencia española a Felipe, duque de Anjou, hijo menor del Delfín de Francia. Este acuerdo incluía una condición: Felipe debería renunciar a sus derechos sobre el trono francés para evitar una futura unión de las dos monarquías bajo una misma corona. Con esta última disposición, Carlos II pretendía garantizar la paz y la estabilidad en Europa. Sin embargo, sus decisiones desatarían una serie de eventos que precipitarían una guerra devastadora, la Guerra de Sucesión Española. La oferta de herencia de Carlos II al duque de Anjou, proclamado como Felipe V de España, colocó a Luis XIV en una encrucijada crítica. Podía aceptar el trono español para su nieto, rompiendo los tratados de partición acordados con Guillermo III de Inglaterra, o podía renunciar a la oferta, cumpliendo el tratado y preservando la paz en Europa. Sin embargo, la aceptación de cualquier parte del legado español habría puesto igualmente a Francia en conflicto con el Sacro Imperio Romano Germánico, y Guillermo III ya había advertido que Inglaterra no apoyaría a Francia en una guerra por la sucesión española. Al prever que la guerra sería inevitable de cualquier forma, Luis XIV optó por aceptar la oferta de Carlos II, y en noviembre de 1700, Felipe de Anjou fue proclamado Felipe V de España. La aceptación de Felipe V fue recibida con suspicacia por las potencias europeas, y las tensiones aumentaron en 1701 cuando Luis XIV tomó varias decisiones que alarmaron a sus rivales. Primero, transfirió a Francia el asiento de negros, el lucrativo permiso para comerciar esclavos con las colonias españolas, amenazando así los intereses comerciales de Inglaterra. Además, tras la muerte de Jacobo II, Luis XIV reconoció al hijo de este, Jacobo Francisco Estuardo, como el legítimo rey de Inglaterra e Irlanda, conocido como el Viejo Pretendiente, desafiando así la legitimidad de Guillermo III.
Por último, Luis envió tropas a los Países Bajos españoles para asegurar la lealtad de estos territorios a Felipe V, consolidando su presencia militar en una región que hasta entonces había sido una barrera protectora para las Provincias Unidas. Estas acciones de Luis XIV llevaron a la formación de una gran coalición de enemigos, conocida como la Gran Alianza, que incluía a Gran Bretaña, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio Romano Germánico y varios estados germánicos. Baviera, Portugal y Saboya inicialmente se unieron al bando francés, lo que dio inicio a la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, un conflicto prolongado que marcó el último tramo del reinado de Luis XIV. Las tropas francesas lograron éxitos significativos en los primeros años, alcanzando casi las puertas de Viena. Sin embargo, la situación se revirtió en 1704 con la victoria de las fuerzas aliadas, lideradas por John Churchill, duque de Marlborough y Eugenio de Saboya, en la batalla de Blenheim. Esta derrota marcó el inicio de una serie de retrocesos para Francia, incluyendo derrotas en las batallas de Ramillies y Oudenarde. A medida que el conflicto se alargaba, Francia comenzó a sufrir gravemente. Baviera cayó bajo control aliado tras la derrota en Blenheim, y tanto Portugal como Saboya cambiaron de bando, uniéndose a los aliados. La guerra se volvió extremadamente costosa, dejando al reino francés en una situación de hambruna, deuda y agotamiento militar. Hacia 1709, el ejército francés estaba debilitado y Luis XIV buscó desesperadamente una paz. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a las exigencias de los aliados, quienes insistían en condiciones inaceptables para Luis. Aunque la situación de Francia era cada vez más difícil, los aliados también empezaron a notar que quitar a Felipe V del trono español sería complicado, sobre todo después de las victorias franco-españolas en las batallas de Almansa, 1707, y Villaviciosa, 1710. La situación estratégica cambió con la muerte del emperador José I en 1711, lo que colocaba al archiduque Carlos como posible heredero tanto del Imperio Habsburgo como del trono español. Una unión de este tipo representaba una amenaza para el equilibrio de poder en Europa, similar a la que temían con la unión de Francia y España. Ante este nuevo panorama, Gran Bretaña y Francia iniciaron negociaciones unilaterales que culminaron en la firma del Tratado de Utrecht en 1713, seguido del Tratado de Baden en 1714, que puso fin a la guerra. Los principales términos del acuerdo fueron los siguientes. Felipe V fue reconocido como rey de España y sus colonias, pero renunció a cualquier derecho al trono francés, asegurando que las dos coronas nunca se unirían. Las posesiones españolas en los Países Bajos e Italia fueron repartidas, pasando en su mayoría a manos de Austria y Saboya. Gibraltar y Menorca fueron cedidos a Gran Bretaña, marcando el inicio de la presencia británica en el Mediterráneo. Luis XIV se comprometió a dejar de apoyar al viejo pretendiente en su búsqueda del trono inglés. Francia cedió varias colonias americanas a Inglaterra, aunque recuperó algunas posesiones continentales, como el Principado de Orange. Con el Tratado de Utrecht, la Guerra de Sucesión Española llegaba a su fin, y Luis XIV, tras años de conflicto, se vio obligado a aceptar una paz que limitaba las aspiraciones de su dinastía, pero permitía que su nieto Felipe V mantuviera el trono español. Aunque Francia perdió territorios y gran parte de su poder hegemónico, el acuerdo de paz evitó una unión dinástica entre Francia y España, preservando un equilibrio de poder que mantendría relativa estabilidad en Europa en las siguientes décadas. El reinado de Luis XIV culminó tras más de 7 décadas de gobierno absoluto, marcado en sus últimos años por señales de declive. Los logros militares y la hegemonía cultural de Francia comenzaron a perder fuerza.
la influencia de Francia en el continente disminuía y su política colonial fracasaba. Mientras tanto, la sociedad enfrentaba profundos problemas. El pueblo llano sufría hambrunas y escasez, y el malestar social comenzaba a evidenciarse. Sin embargo, el monarca, conocido como el vicedios por su autoridad casi divina, permaneció confiado en la rectitud de su voluntad y en su papel como único motor de la vida en el reino. El 1 de septiembre de 1715, a pocos días de cumplir 77 años, Luis XIV falleció debido a la gangrena. Su muerte puso fin a un reinado de 72 años, el más largo en la historia europea hasta la fecha, y marcó el cierre de una era en Francia. El monarca fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis en París, lugar de descanso de los reyes franceses. A pesar de los numerosos hijos que tuvo, la mayoría de ellos murieron en la infancia. Su hijo mayor, Luis, el Gran Delfín, fue el único que alcanzó la madurez, pero falleció en 1711 antes que su padre. Su nieto, Luis, duque de Borgoña, murió al año siguiente en 1712, seguido de su hijo mayor, Luis, duque de Bretaña. De este modo, la corona recayó en Luis, duque de Anjou, un bisnieto de apenas 5 años, quien ascendió al trono como Luis XV de Francia. En un esfuerzo por controlar el futuro de la regencia durante la minoría de edad de su bisnieto, Luis XIV intentó evitar que su sobrino, Felipe II, duque de Orleans, asumiera el poder. El duque de Orleans, como pariente más cercano, era el sucesor natural para la regencia, pero Luis XIV prefería transferir parte de este poder a su hijo ilegítimo, Luis Augusto de Borbón, hijo que tuvo con Madame de Montespan. Con esta intención creó un consejo de regencia similar al que él mismo experimentó en su juventud, designando a Luis Augusto como protector de Luis XV, superintendente de su educación y comandante de la Guardia Real. No obstante, tras la muerte del rey, Felipe II aseguró su lugar como único regente, anulando el testamento de Luis XIV con el apoyo del Parlamento de París. Para conseguirlo, el duque sobornó a los parlamentarios con la promesa de devolverles ciertos poderes que Luis XIV les había arrebatado. Como resultado, Luis Augusto de Borbón fue despojado de su título de príncipe de sangre real y de la comandancia de la Guardia Real, aunque mantuvo el puesto de superintendente de la educación de Luis XV. Su hermano, Luis Alejandro de Borbón, logró conservar sus títulos y privilegios. Con su muerte, Luis XIV dejó un legado monumental, pero también un reino agotado por décadas de guerra y conflicto. La Francia que el rey Sol construyó, basada en la autoridad absoluta y la grandeza cortesana, enfrentaría nuevos desafíos bajo la regencia del duque de Orleans y el eventual reinado de su joven bisnieto, Luis XV. Luis XIV fue un mecenas excepcional que impulsó un periodo dorado en las artes y la cultura francesa, conocido como el estilo Luis XIV, que influyó en toda Europa. Bajo su reinado, el monarca apoyó generosamente a la Academia Francesa, otorgándole su protección oficial y ayudando a la literatura francesa a florecer. Escritores como Molière, Racine y La Fontaine prosperaron gracias a su apoyo, y sus obras se han convertido en clásicos perdurables. El rey también financió a destacados artistas visuales como Charles Le Brun, Pierre Mignard, Antoine Coixebox y Hyacinthe Rigaud, quienes crearon obras que serían célebres en toda Europa. La música y el ballet también recibieron gran atención de Luis XIV. Compositores como Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnieres y François Couperin destacaron bajo su mecenazgo, y en 1661 el rey fundó la Académie Royale de Danse, seguida de la Académie de Ópera en 1669, impulsando la evolución del ballet y la ópera en Francia.
En las artes decorativas, André Charles Boulle revolucionó la marquetería con su técnica de taracea, hoy conocida como trabajo Boulle. La búsqueda de nuevos talentos llevó al rey a convocar concursos de música, destacándose Michel Richard de Lalande, quien en 1683 fue nombrado maestro adjunto de la Capilla Real y compuso importantes obras para la corte. El proyecto arquitectónico más emblemático del mecenazgo de Luis XIV fue la transformación de un pabellón de caza de su padre en el Palacio de Versalles. A través de 4 campañas de construcción, el rey convirtió Versalles en un complejo palaciego deslumbrante, símbolo de su poder absoluto. La corte se trasladó oficialmente allí el 6 de mayo de 1682 y el palacio se convirtió en el centro de la vida política y cultural de Francia. Versalles se diseñó para concentrar toda la atención en el monarca, alejando a la nobleza de sus feudos y reduciendo sus intrigas. Entre los muchos artistas que contribuyeron al esplendor de Versalles se encontraba el escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, quien, durante su visita a Francia, creó un célebre busto de Luis XIV. Bernini también propuso diseños para la ampliación del Louvre, aunque su proyecto fue rechazado en favor de la columnata del Louvre, una elegante estructura diseñada por los arquitectos franceses Louis Le Bau, Charles Le Brun y Claude Perrault. Con el traslado de la corte a Versalles, el Louvre se convirtió en un espacio dedicado a las artes, abierto al público, un paso importante en el acceso de la sociedad a la cultura. Luis XIV también mostró su compromiso con París mediante varias obras públicas. Aunque se especula que el rey abandonó la capital por su aversión tras la revuelta de la Fronda, su patrocinio de proyectos en París, como el establecimiento de una fuerza policial y de un sistema de alumbrado público, contradice esta teoría. Entre sus proyectos más notables, destaca Los Inválidos, un complejo militar dedicado al cuidado de soldados veteranos y heridos, que introdujo innovaciones en el tratamiento de enfermos terminales. Luis XIV también dejó su huella en el urbanismo de París. Tras el Tratado de Aix-la-Chapelle en 1668, ordenó la demolición de las murallas del norte de París en 1670, sustituyéndolas por amplios bulevares arbolados que modernizaron y embellecieron la ciudad. Su legado en el mecenazgo de las artes no solo fortaleció la cultura francesa, sino que elevó a Francia como un epicentro cultural que influiría profundamente en el arte y la sociedad europea del siglo XVIII. Luis XIV tenía una gran pasión por el ballet, al que dedicó gran parte de su vida y carrera. Durante la primera mitad de su reinado, el monarca interpretó más de 80 papeles en 40 ballets, alcanzando casi el nivel de un bailarín profesional. Su rol como bailarín fue estratégico. A través de cada papel, Luis proyectaba la imagen de un monarca majestuoso y divino, fortaleciendo su autoridad y el respeto de la corte. Su interpretación más famosa fue como Apolo en el Ballet Royal de la Nuit en 1653, donde representó al dios Sol, una personificación de poder y grandeza que luego sería la base de su imagen como el Rey Sol. Luis interpretó roles cuidadosamente elegidos en las comédies ballets de Molière, como el egipcio en Le Merille Forcé, 1664, un caballero moro en Le Sicilien, 1667, y tanto Neptuno como Apolo en Les Amants Magnifiques, 1670. Estos personajes, que oscilaban entre lo mundano y lo divino, representaban la amplitud de su papel en la corte, desde figuras poderosas como Neptuno y Apolo hasta personajes terrenales que elevaban el clímax de la obra con su aparición final. Aunque el ballet cumplía una función propagandística, el compromiso de Luis XIV con este arte sugiere un interés auténtico y profundo en la danza. El ballet también fue una herramienta política para mantener el control sobre la nobleza.
Luis integró la danza en la vida de la corte, y los nobles debían cumplir con los altos estándares de ballet y etiqueta que el rey estableció, enfocando su energía en mantenerse al nivel exigido en vez de conspirar. En 1661 fundó la Académie Royale de Danse, una institución crucial para la evolución de este arte. Su instructor, Pierre Beauchamp, recibió la orden de crear un sistema de notación para registrar las danzas, lo que culminó en la publicación de Chorégraphie de Feuillet en 1700. Este avance permitió que el ballet se popularizara en toda Europa y consolidara el prestigio de la cultura francesa. La belle danse, o el estilo noble francés, fue la manifestación de los principios de etiqueta que Luis promovía en la danza. Este estilo de ballet exigía una precisión y gracia que reflejaban las normas de la corte, recordando constantemente a los nobles el poder absoluto del rey. La codificación de los 5 posiciones del ballet por Beauchamp se convirtió en la base técnica del ballet, marcando un hito que transformó esta danza en una disciplina refinada y formal. Para Luis XIV, el ballet no solo fue un vehículo de propaganda y un entretenimiento cortesano, sino una expresión de su autoridad y poder sobre la sociedad francesa. El reinado de Luis XIV es frecuentemente considerado el más grandioso de la historia de Francia, un periodo que definió la monarquía absolutista y convirtió a Francia en una potencia dominante en Europa. Uno de los mayores logros de Luis XIV fue colocar a un Borbón en el trono español al final de la Guerra de Sucesión Española, consolidando así una alianza entre Francia y España que puso fin a siglos de rivalidad que se remontaban a los tiempos de Carlos I. Esta dinastía de Borbones se mantendría en el trono español durante el siglo XVIII, aunque enfrentaría derrocamientos y restauraciones en el siglo XIX. El costo de sus constantes guerras y sus extravagantes proyectos arquitectónicos, como el Palacio de Versalles, llevó a la economía francesa al límite. Francia tuvo que enfrentar una bancarrota que obligó al Estado a incrementar los impuestos, especialmente entre los campesinos, ya que la nobleza y el clero estaban exentos de estas contribuciones. A pesar de estos desafíos económicos, el legado de Luis XIV colocó a Francia en una posición de hegemonía en Europa. Añadió 10 nuevas provincias al reino y estableció un imperio colonial. A través de victorias militares y de una cultura floreciente que incluía las artes, la moda y la cocina, Francia se convirtió en el modelo a seguir. El francés se estableció como la lengua franca de la élite europea, alcanzando incluso la corte de los Románov en Rusia. Luis XIV construyó un reinado que inspiró a la Europa de la Ilustración, que veía en Francia un ejemplo cultural y de organización estatal. Sin embargo, su vanidad y deseo de adulación fueron criticados, especialmente por figuras como el duque de Saint-Simon, quien escribió con ironía: «No había nada que le gustara más que los halagos o, por decirlo más claro, la adulación. Cuanto más vasta y torpe era esa adulación, con más placer la acogía». Su vanidad era perpetuamente alimentada, incluso los predicadores acostumbraban a halagarle desde el púlpito. El legado de Luis XIV, aunque brillante y monumental, también dejó desafíos que sus sucesores enfrentarían: una estructura económica debilitada, una nobleza centralizada y dependiente, y un pueblo cansado de las exigencias fiscales. El absolutismo que él construyó alcanzó su auge, pero también sembró las semillas de los problemas que precipitarían la Revolución Francesa unas pocas décadas después. Si te ha fascinado la vida de Luis XIV, el Rey Sol, y te has dejado llevar por el esplendor y la grandeza de su reinado, te invitamos a descubrir las historias de sus padres, Luis XIII y Ana de Austria. En nuestro próximo capítulo, exploraremos cómo el reinado de Luis XIII y su colaboración con el cardenal Richelieu cimentaron las bases del absolutismo en Francia,
creando el escenario ideal para que su hijo, Luis XIV, consolidara su poder. También conoceremos la vida de Ana de Austria, cuya regencia y alianza con el cardenal Mazarino influyeron profundamente en la formación de su hijo y en las decisiones que marcaron el futuro de Francia. Acompáñanos para entender el legado que Luis XIV heredó y transformó en su propio camino hacia la grandeza. No te lo pierdas.